Viva en la escena, micrófono listo, entrevistas con fuerza, su enfoque es distinto, con decibeles altos, su voz retumbando, historias de vida, vidas narrando, experiencias vivas que nos hacen pensar. En cada anécdota nos invita a soñar, su mirada es aguda, su mente brilla, viviendo con inteligencia, su esencia destila. Vive con inteligencia, Jesús lo sabe bien. Profesionales y personas, un camino también. Anécdotas que inspiran, historias que dan luz. Jesús Silva en acción, siempre en busca de más. Con cada entrevista, un nuevo horizonte, voces de profesionales, experiencias que son fuentes desde el fondo del alma. Su espíritu habla, personas ejemplares, en sus relatos se iguala. Cada historia un eco, cada risa un compás, héroes del día a día, luchando por paz. En cada paso firme, Jesús nos guía, con su voz y su mente trae nueva energía. Vive con inteligencia, Jesús lo sabe bien. Profesionales y personas, un camino también. Anécdotas que inspiran, historias que dan luz. Jesús Silva en acción, siempre en busca de más. Así que sigamos adelante, con mente abierta, con Jesús al frente. La vida se despierta, entrevistas con fuerza en cada rincón, viviendo con inteligencia, juntos en esta canción. Hola, buenas noches, muy buenas noches. Son las 10 de la noche con 4 minutos. Primera emisión, este 10 de abril de 2025. Es Inteligencia Decibélica. Aquí vamos de nuevo. Inteligencia Decibélica hace, ya 13 años que empezamos con esto a través de redes sociales. Primero a través de una estación por internet. Saludos a mis amigos de Smart Radio. Y después, en tiempos de pandemia, regresamos ahora por Facebook. La verdad es que estoy muy emocionado. Fíjense que hace algunas semanas recibí la invitación de una persona muy admirada y muy querida por su servidor para participar en sus redes sociales en una conversación que hicimos pública a través del espacio llamado Pa' qué y pa' dónde. Y me pareció muy buena idea invitar a esta personalidad de Cuautitlán Izcalli para estrenar el espacio de inteligencia. Sí, hace dos meses empezó Inteligencia Decibélica, nada más que ahora las reglas del Facebook han cambiado y se requiere por lo menos 60 días de la creación de la página para poder empezar a generar contenido en vivo. Ya por ahí había propuesto algún podcast que se hizo pues a manera de prueba y también a manera de darle un poquito de forma a todo esto, pero empezamos con Inteligencia Decibélica. Permítanme traer a la transmisión a mi invitada, a mi primera invitada de esta etapa de inteligencia. Por favor, compartan, denle like, participen, manden sus preguntas, compartan en sus redes sociales. Es sumamente importante porque el día de hoy tengo la oportunidad de poder conversar en una segunda entrega, pero ahora desde este espacio con una persona que conocí hace unos 14 años en la escuela primaria de mis hijos. Ahí estaba como subdirectora de esta institución. En algún momento yo lo decía a través de su transmisión, yo pensaba que ella llegaría a la dirección de esa escuela. Y bueno, tomó una decisión muy importante de poder dedicarse a su vida propia y a disfrutar las bondades y los placeres de la vida misma.
Vamos a invitarla, por favor, ya a esta transmisión. Se llama Leticia León Márquez. Para quienes la conocemos y la queremos y la admiramos, se llama la maestra Leti. Miss Leti, bienvenida a Inteligencia Decibélica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está, Miss Leti? No, pues sacando cuentas, oiga, qué bárbaro, ¿para qué anda diciendo los años? No, pues ya mi chamaquito, que fue el primero en ingresar a esa primaria, ya tiene ¿Eh? casi 20 y ya está Ay, estudiando arquitectura en la UAM y va llegando de trabajar, porque además está trabajando, estamos haciendo equipo trabajando en el circo que está instalado en el Estadio Hugo Sánchez. ajá. Entonces, yo cuando no tengo oportunidad de asistir, Alex me hace favor de cubrirme operando el audio en la función. Tiene tiene sus talentos ese chamaco. Pero bueno, la verdad es que recuerdo perfectamente cuando empezamos a ir a la escuela. Miren, yo trabajaba en el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. Ujú. Entonces, cuando Alex, mi hijo mayor, salió del jardín de niños, me acerqué a la directora entonces de Educación y Cultura de Cuautitlán Izcalli, mi amiga la maestra Xochitl Guadarrama, y le digo, maestra Xochitl, por favor, recomiéndeme la mejor escuela primaria para que entre Alex. Y me dice, la niños, no hay más, vete a la niños. Y le dije, vale, al final Alex se ganó el lugar, por la derecha, ¿no? Pero, pues yo tenía todo previsto, así como para llevarlo a esa institución. Ya había ido, tuve oportunidad de ser el conductor, el maestro de ceremonias prácticamente impuesto por el gobierno municipal del 25 aniversario de la escuela. La escuela ya tenía pensado, pues organizado toda una estructura para la celebración. Yo llegué por parte del gobierno como el equipo de la presidencia municipal, pero por supuesto que la escuela ya tenía previsto la organización, el protocolo como tal. Sin embargo, bueno, pues ya sabrán Sí. que pues llegué, tomé el micrófono y se generó un poquito ahí, ¿no? De ámpula, pero al final ya conocía la escuela y además había escuchado pues excelentes comentarios de parte de quienes ya habían tenido oportunidad de tener a sus pequeños ahí. No, no estaban equivocados. Por principio de cuentas, yo recuerdo haber conducido los eventos del ayuntamiento y recibir la visita de la banda de guerra de esa escuela en los eventos oficiales del ayuntamiento. Y después, pues ya tuve oportunidad de conocer y reconocer paso a paso. Apenas hace un par de años salió mi hijo, el más pequeño. Entonces, imagínense, estuve ahí prácticamente 12 años de mi vida levantando la mano en muchas ocasiones y haciendo muchas cosas. Pero bueno, alguien quien me llamó la atención por su vocación de servir se llama Leticia León Márquez y estaba como subdirectora de esa escuela y creo que muchas veces era quien tenía las grandes iniciativas para que la escuela tuviera ese prestigio con el cual yo la conocí. Miss Leti, ¿cómo es esto? ¿Cuánto tiempo tuvo usted oportunidad de, de entregar pues, su trabajo a los estudiantes? Pues hice 31 años de servicio, Uf, pero sí, 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 el primer año me tocó en Teoloyucan. ok. La vida me dio la oportunidad de acercarme a la casa, pues de Ujú. Cumbria a Colinas del Lago, que son como 15 minutos, más o menos. Ajá, sí, 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 Ajá, y ahí se empezó a desarrollar todo. Yo creo que el éxito de esta escuela siempre ha sido el trabajo en equipo, el sí. compromiso, el amor a lo que se hace, porque no es el trabajo de una sola persona. Sería imposible y titánico que una sola persona pudiera hacer todo, ¿no? No, no, no se Espérame, puede. pero hay una generación de maestros, su generación, de maestras, de maestros, que funcionaban de otra forma, ¿no? Es decir, tuvieron la oportunidad, pues, de prepararse también, por supuesto, en otros tiempos. Sin embargo, creo que cuando yo conocí a Niños Héroes en el 25 aniversario, estamos hablando que de hace unos 14 años. Algo así. Ok. eh, no, yo creo que tiene más, de hecho, tiene un poquito más, ¿no? A lo mejor hasta los 15. Eh, yo veía una plantilla con una forma ciertamente distinta, ¿no? Es decir, había como oportunidad de, pues, de tener una mano más firme,
había oportunidad de guardar una línea más derechita, ¿no? Surgieron estas cosas que platicábamos hace algunas semanas en su espacio, maestra, donde pues empezaron a ver como papás un poquito sensibles que no querían que se les levantara la voz y que se les regañara, y muy permisivos, muy, es que no sé cómo decirlo, pero es que yo también soy parte de esos papás, es decir, son papás de mi edad que empezaron a levantar la mano para pedir, para implorar que a los chamacos no se les levantara la voz porque pobrecitos decían ellos, o dicen, y creo que cada vez más. Yo ahora lo veo, por ejemplo, en la secundaria, donde hay papás que usted y yo conocemos que dicen, no, 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 es que no hagan eso con mi hijo porque están violentando sus derechos civiles, dicen, ¿no? Y yo, Sí. oye, nos conocemos desde la primaria, no puede ser, no podemos argumentar algo así. ¿Qué Es pasó complicado. para que sucediera eso? ¿En qué momento la sociedad empezó a hacer este frente donde no quieren permitir que se corrija de una manera más estricta a los chicos? Yo creo que maneja usted un punto esencial, la sociedad. La sociedad de siempre, desde el inicio de la misma, ha ido evolucionando. Cuando nosotros estudiamos la normal, fuimos formados precisamente así, bajo una línea de obediencia, de organización, de responsabilidad, de hábitos, de muchas cosas. Obviamente llegamos a las escuelas y venimos con esta idea, ¿no? De trabajarlo así. Los chicos evolucionan, las leyes, la manera de ver la vida, el vestir, el hablar, y es ahí donde hablamos de un choque generacional. Es ahí donde empezamos a no combinar con estas nuevas generaciones, porque son precisamente como usted lo maneja, más libres, con más permisos, con papás que no son papás, sino rebasan el límite de la amistad. Y bajo este tema de la amistad, a veces hasta se hablan con groserías, se llevan pesado, les contestan, y es cuando uno voltea y dice, a ver qué pasó. Pero la sociedad evoluciona y creo que una función muy importante dentro de esa escuela, como yo le mencionaba, siempre fue y sigue siendo un gran equipo de maestros. Obviamente están evolucionando al ritmo de estas nuevas generaciones, pero esa escuela funcionó siempre bajo un gran equipo y obviamente bajo la cabeza, que fueron todos los directivos que estuvieron ahí. Hablo directivos como el director sobre ellos, ¿no? Entonces Sí, sí. ellos manejan esa misma línea y no caemos en un estado de obligación de hacerlo. Caemos en ponernos la camiseta, en amar esa escuela. ¿Usted sabe cuánto la amamos? Siempre Sí, seguimos diciendo mi escuela sí, sí. y dicen que está mal hecho, ¿no? No es tu escuela, no es tu banca, no es tu escritorio, Pero pero generar este ese sentido amor, de ¿no? propiedad es importante porque cuando Ujú, nosotros entramos, cuando tuve oportunidad de llevar a mi muchacho a la escuela, a inscribirlo simplemente, la emoción que se siente cuando se entra por primera vez a esta escuela, ya como padre de familia de uno de los alumnos, y el poder pensar que en una edificación con tal historia va a poder también prepararse mi hijo o mis hijos, que en el caso de su servidor fueron los tres los que se formaron ahí ujú. en la etapa de la escuela primaria, y que muchas veces yo, es que es eso justamente. eh, miren, yo en las juntas, cuando nos presentamos, cuando iniciábamos, pues cada ciclo escolar se organiza una junta, pues de presentación y de que Ujú. las maestras nos presentan su forma de trabajar y toda su organización para poder llevar el grado, pues lo mejor posible. Y yo recuerdo que desde primer grado había muchas mamás que decían, oiga, bueno, sí, pero a mi hijo no le vaya a gritar, por favor. Oiga, sí, pero cualquier cosa me dice. Y yo me acuerdo que a mí me ven a la fecha muy raro cuando yo levantaba la mano y le decía, maestra, por favor, si mi hijo comete una falta, que pague, que asuma consecuencias, ¿no? O sea, si mi hijo tiene que pararse en el patio 2 horas ahí con sus mochilas, no, ¿cómo cree? No, sí, es más, yo le firmo porque, y entonces decía las maestras, no, es que no podemos hacer eso, y yo, pero yo estoy de acuerdo, o sea, yo aquí ante 50 testigos estoy diciendo que si mi hijo necesita
pues una reprimenda, pues que adelante, que lo lleve a cabo. Simplemente algo que noto en usted, siempre que le reconozco a usted y a maestras como maestra Tere, las que yo conozco, ¿ok? A maestra Gaby, a Elenita, Mari es Carmen. decir, inclusive, ¿saben cuál es algo que donde ustedes pueden apreciar que una maestra está bien preparada? Simplemente escuchen cómo se expresa. ¿Saben algo? Hoy en día he visto recados de maestras con faltas ortográficas. ¿Saben algo? A veces cuando voy a las juntas he observado algunas maestras que cometen errores gramaticales para poder hablar. Entonces yo levanto la mano, ¿eh? Yo digo, oiga, disculpe, pero usted es maestra de esta escuela, por lo menos pienso, por lo menos debería usted saberse expresar, pues correctamente, porque creo que es una de las materias que básicas, ¿no? Entonces a veces uno como que pisa callos, Miss Leti. A veces uno como que creen que uno está en contra, pero yo estoy en contra de algo fundamental. Es decir, la educación debería de ser un elemento al que se le debería de apostar casi todo el recurso de una nación, de un estado, de una sociedad, porque es desde donde parten muchos de los principios que puedan tener los chamacos, muy, muy como refuerzo de lo que nosotros les tenemos que dar, maestra, porque ¿cuántos papás hay que creen que la escuela es la que educa y que entonces yo los llevo a la guardería, ¿no? A la guardería que es la primaria y secundaria, yo me voy, hago mi vida, yo socializo, voy al café, voy a la fonda, voy a tal, eso sí, con mucho respeto lo digo, si me ven mamás de la escuela primaria, créanme que lo hago con mucho respeto, pero muchas de las mamás que se quejan de cómo son sancionados sus hijos, no quiero decir ningún término que lastime a nadie, cómo son sancionados sus hijos, son las que se quedan afuera de la escuela primaria como 3 horas comiendo chilaquiles y en el chisme. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces es lo que yo les decía, ¿no? O sea, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. No podemos pretender delegar la responsabilidad nuestra como papás en las maestras, creyendo que tienen 54 hijos y que nosotros nada más tenemos un compañerito de vivienda, ¿no? ¿Cómo ve esta parte? O sea, mire, simplemente yo hoy sigo conviviendo eventualmente con algunas de las maestras de mis hijos de la historia desde el jardín de niños. Ujú. De repente sí se me ha dado el tutearlas, ¿ok? Pero Claro, créanme que me cuesta mucho trabajo, porque a mí me enseñaron la importancia, el el rango, respeto. la Ujú. jerarquía de una maestra. Yo en la familia tengo la hermana mayor de mi papá, además es mi madrina, pero ella estudió en la escuela normal, ella fue maestra de primaria y yo respeto ese nivel de una persona que se haya preparado de esa manera para poder impartir conocimientos en un aula. No es fácil, ¿eh? No sé si alguno de ustedes se ha parado, pero, por ejemplo, maestra Leti, a mí me tocó en mis tiempos de estudiante a veces exponer enfrente de mis compañeros, no es nada fácil, no es nada No, fácil. no, ¿Qué no. pasa cuando por qué tomó usted la decisión de prepararse como maestra? ¿Qué es lo que la llevó a este camino? Bueno, antes, si me permite, Señor Jesús, es complicado, ¿no? Esa parte de no cometer errores. Todos creo que estamos expuestos en cualquier momento a generar una pequeña falla, tanto al expresarnos como al escribir. Yo creo que son excepcionales aquellas personas que nunca les hemos visto atorarse en algo. Pero Sí, es sí, muy claro. respetable también y es una parte en la que nosotros también podemos aprender, no para decir en la torre, yo nunca voy a cometer ese error porque no estamos salvo de ellos. Claro. Podemos aprender de la situación, acercarnos a la persona de la manera más discreta y Sí, exacto. compartirle, ¿no? Compartirle nuestra observación, porque no sabemos en qué momento podemos estar en ese mismo lugar. Sí, sí, Y yo claro. soy una de las personas que le digo, a ver, corrígeme, ¿cómo se dice? Ayúdenme a entender cómo se dice. Y hay palabras que siempre se me olvidan. Ok. Y les vuelvo a preguntar. Al principio sí me daba pena,
pero les decía, ¿saben qué? Prefiero preguntar a que alguien voltee a verme y me diga, híjole, qué bárbara, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que también nos falta. Hoy, en la entrevista que hice en la mañana con el chef Loyola, decía algo muy Sí. importante. ¿Quiénes somos nosotros para señalar y juzgar? No, bueno, Cuando, también es algo importantísimo, por supuesto, cuando sí. yo lo, cuando yo lo escuché hablar a él acerca del respeto que tiene acerca de las personas, del trato y la manera generosa en la que se dirige a ellos, te lleva a ese punto de reflexión. A veces somos muy rápidos y certeros para señalar, pero no Sí. somos de la misma manera para autoconocernos y autocriticarnos. Pero bueno, en referencia a lo que decía que me llevó, yo recuerdo que mi mamá me decía, bueno, algunos sabrán, otros no, su hija única, y entonces pues los hijos únicos jugamos con lo que podemos, ¿no? Sí. Mi mamá no me dejaba salir, eh, como que trataba de tenerme todo en casa para mantenerme ahí. Cuando llegaban mis primos, corría yo a buscar las cositas que guardaba yo, que el lapicito, que el cuadernito, y era lo que los tíos siempre me comentaban, es que los sentabas a todos y luego lo primero que hacías era darles un cuaderno y un lápiz y me ponía a darles clase. Yo creo que eso ya lo Qué bonito. traía, ya yo lo traía y el tiempo, la vida, la situación, la fortuna, no sé, te lleva. Me acuerdo que cuando llegamos a Cuautitlán Izcalli, estaba yo a mitad de segundo de secundaria. Pues usted sabe que en esa época, en los setenta y tantos, apenas Izcalli estaba pues agarrando vuelo, ¿no? Y no sabíamos ni qué iba yo a hacer. Por chiripa vimos la normal y dijo mi mamá, pues ¿qué quieres? Pues la normal. Pues Ujú. se presentó, no llevábamos papeles, fuimos a pedir informes y nos dimos cuenta que era el último día de inscripciones, mi mamá me dejó formada y se regresó mi mami, pero volada, a traer todo lo necesario, me inscribió, ni siquiera hice el curso propedéutico, a la siguiente semana se presentaba el examen, pues yo qué iba a saber, o sea, pues con lo que traía yo de la secundaria y el bagaje que te da la vida, tus papás y lo demás, con eso me presenté y me quedé. Al tiempo hubo compañeros que durante 3, 4 años intentaron entrar a la normal y no lo lograron. Se dirigieron hacia otros campos. Ok. Y yo creo que ya la vida ya me tenía destinado llegar a ese espacio y así fue como llegué, empiezas a ver la vida en la normal, la disciplina, el compromiso, la entrega. Teníamos un maestro de ética, el maestro Ángel, en paz descanse, Ok. y fue la primera y la última vez que hice varias cosas con él, ¿eh? Realmente, al principio es de risa, pero ya después lo analizas. Cuando eres grande, te comportas como grande según tú. Veíamos que los maestros entraban y nosotros en el patio jugando, platicando, hasta las 500 entrábamos al salón, porque nos sentíamos grandes. Yo creo que esas son las cosas que te van formando y cuando llegas a las escuelas vas sobre esa misma línea. Me acuerdo que un día hicimos lo mismo y que entra el maestro y que nos cierra la puerta. Quisimos abrirla y no nos dejó entrar. Y no nos Ok. dejó entrar. Entonces, la Ok. vergüenza fue grande. Ahora, Y, y ¿cuántas nos veces tocaba llega uno a hacer, cuántas veces llega uno a cometer esos errores? Porque al final, una. una sola vez, claro. Mire, tenemos algunos saludos. Dice Alejandro Mondragón, saludos a ambos grandes amigos y personas. Saludos, mi querido Ale. Maestro Mondragón. Mar Sillán dice, excelente noche. Martita, buenas Almond noches. dice, Ale dice, cuando se quitaron las clases de civismo, cambió todo. Fíjate, Ale, ahorita la maestra Leti está hablando de las clases de ética, yo también llevé ética, llevé civismo. Es más, yo tuve una clase de moral, imagínense. Entonces, eran otros temas, ¿no? O sea, y había igual libros, cuadernos, tareas y demás. Y entonces, pues había menos, se sobreentendía que había menos margen de error porque teníamos esas tres materias formativas en cuanto a, pues, a nuestra persona, ¿no? En cuanto a valores. Y pues no, o sea, pues teníamos, ¿cuántas veces no teníamos en clase de, pues nosotros lo tuvimos en clase de civismo, pues alguna
no sé, algún trimestre con la clase de los valores universales, ¿no? Y los analizábamos cada uno y los tratábamos de practicar, ¿no? Pues nos los quedábamos como un hábito, ¿no? Al final, la educación en ese sentido sí. Tiene cierta razón, Ale, ¿no? O sea, cuando se quitaron las clases de civismo cambió todo. Habrá quien pensaría en su momento que las clases de civismo eran como una especie de manipulación, ¿no? Para los chamacos. Y entonces yo creo que por eso empezaban a levantar las manos, ¿no? Así como para decir, no, es Era que quieren, una mitad quieren y formar. mitad, ¿no? Era una mitad y mitad porque si bien las clases de civismo se retiraron, pudieron haberse salido de los planes y programas, pero jamás debieron de haber salido de casa. Y bajo ese Claro, pretexto exacto, empezaron a exacto. desaparecer, ¿no? Le digo que, bueno, si me permite, el maestro Ángel nos cerró la puerta. Fue tremendamente vergonzoso el haberme quedado afuera. Claro. Jamás lo volví a hacer y veíamos al maestro Ángel que venía entrando porque él era súper puntual. Mis papás siempre me inculcaron la puntualidad y usted sabe que Muy soy bien. puntual. Sí, claro. Y cuando lo veíamos que él atravesaba el patio, no hombre, creo que era la carrera más grande que nosotros pegábamos para entrar, pero patinando y estar quietecitos para empezar la clase. Y esta experiencia, la última, si usted me permite compartirla, él Adelante, nos por favor, dejaba sin leer problema. mucho, mucho, mucho nos dejaba leer. Y un día me dio flojera, porque vi el libro con muchas hojas y dije, a ver, el principio, en medio, al final, me echo mi rollo, vámonos. Y que llega el examen y dice el maestro Ángel, página 20, párrafo 12. Y yo dije, ¿cuál página? ¿Cuál 12? No, hombre, pues troné. Fue la primera y la última vez que yo no leí un libro completo. Entonces, Que bajo esas situaciones y los regaños de los papás, pues no había opción a volver a fallar. hoy me dio mucho gusto recibir por parte de la secundaria de Amauri la, pues el aviso de una tarea que les van a dejar para las vacaciones de Semana Santa. Entonces, les han encargado investigar a un personaje que les interese eh, y hacer una recopilación de datos importantes como sus logros, como su trayectoria, su biografía, y van a concluir esta tarea con la bibliografía, ¿no? Entonces, mi hijo así de, ¿no? Eso cómo se copia y se pega, ¿no? Y yo, no, hay que leer. Entonces me encanta, porque efectivamente agradezco el haber podido nacer una generación donde a veces me daban las 4 o 5 de la mañana leyendo para poder entregar al otro día una explicación de una lectura, porque no había manera de ponerle un marcatextos nada más a los renglones que me llamaran la atención, había que chutarse página por página. Es más, nos encargaban resúmenes a máquina mecánica de libros, ¿no? De libros pequeños, de 100 páginas, de 120 páginas. Era un libro pequeño. Y entonces lo leíamos de un día para otro y a máquina entregábamos un resumen, pero además no podría tener errores en cuanto a las pisadas de la máquina. Si te Se veían equivocabas los en una tecla, no horribles. había corrector, se tenía que sacar la hoja, hacer bolita y meter otra hoja y repetir todo el bendito, ¿no? En la máquina. ¿Y cuántos nos quedamos con los dedos medio lastimados por poder estar escribiendo con la máquina, ¿no? Hoy me da mucha risa que luego, bueno, ya no existen, pero cuando uno visita visitaba los café internets, me da curiosidad cómo se me quedaban viendo que sé perfectamente el teclado de pues ahora de una computadora, ¿no? Era como algo también, porque hasta eso teníamos clases de mecanografía, de taquigrafía, había clases de dibujo, de caligrafía, ¿no? Es decir, era una cosa tan bonita. Ojalá algún día algo suceda en este país y alguien diga, le voy a apostar a la educación y vamos a retomar estas materias porque es muy importante, porque van a funcionar. Maestra, tenemos algunos saludos más. Mire, dice Marilena Salas Gordillo, saludos para ustedes. La camarógrafa de altura. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo ese equipo docente, perfectamente, porque dejaron, ciertamente dice usted,
esta escuela sigue adelante porque hay un gran equipo, pero yo en lo particular me acuerdo de este equipo, ¿no? De este equipo donde también. Fue con el que Viviana más Vargas, saludos, conviviste. Viviana hermosa. ¿Quién? Ahí Se se me nos fue. congeló tantito la maestra Leti. ¿No la escuché, Miss Leti? ¿No que quién había dicho después de la maestra Male? Viviana Vargas dice, saludos, mi Leti hermosa. Hola, mi Vivi. Ahora tenemos a Marciano otra vez, dice, un gran abrazo a Leti, efectivamente, una gran maestra, humana y con madera de servir, dice Marcian. Es y fue y sigue siendo difícil. Mientras unos éramos los gritones, los enojones, los todo, había los más apapachones. Y yo creo que ese conjunto de características y cualidades dentro de mis compañeras, de ese equipo que usted recuerda, yo creo que es lo que siempre le dio la fuerza a la escuela, ¿no? Esa Sí, porque combinación y era esa mitad. precisamente, había, exacto, un equilibrio. Si me permite, y con mucho cariño y con mucho respeto, eh, pues a mí me tocó entrar con la anterior directora, y cuando la vi a usted, usted me imponía más que la directora, ¿no? Entonces, es más, iba a las otras y me daba la vuelta por otro lado para, para no pasar frente a mí, Leti, porque si no, la Pero lo subdirectora. encontraba. Y luego fue pasando el tiempo y cuando mi hijo mayor estudió sexto de primaria con Misteria, que le envío un abrazo, la recordamos siempre con mucho cariño, a él le tocó estudiar quinto y sexto de primaria y además entonces, pues en esta casa estábamos atravesando una adversidad importante y Misteria me ayudó muchísimo con mi hijo mayor. Pero en el grupo A estaba la maestra Gaby. Y la maestra Gaby le daba la vuelta, pero le daba la vuelta, ¿eh? O sea, no, 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 decía, esta maestra de plano me va a comer aquí. Y Es un entonces, sol. no, cálmese que sale Alex de primaria y entra a Mauri a la primaria y le toca a Miss Gaby en primero. Y yo, bendito Dios, no puedo creerlo. Entonces dije, pero nunca he sido de los que, pues hace algo para poder cambiar la suerte de mis hijos, ¿no? Entonces dije, bueno, ya entramos a la primera junta, empecé a tratar a Miss Gaby. Hoy Miss Gaby es con quien he mantenido una comunicación importantísima, porque además hoy, fíjese, después de 6 años de que ya no le imparte clases a mi hijo, la maestra Gaby sigue al pendiente de mi hijo. Mi hijo va en segundo de secundaria y la maestra Gaby cada que puede, que es muy seguido, me manda mensaje, ¿cómo está mi niño Amaury? ¿No? O sea, Ujú. ese nivel de persona es, y yo le digo siempre, le digo, admiro mucho esa vocación porque yo personalmente como papá me pues, la verdad que trataba de evitar el contacto con ella porque sí es una Ahí cosa seria. hablamos del conjunto de equipo. La maestra Gaby es obviamente mucho más joven que una servidora, le faltan por ahí todavía algunos añitos para jubilarse, pero ese mismo estilo de trabajo, aunque se iban jubilando las otras compañeras, las maestras que iban llegando se acoplaban maravillosamente al equipo, Sí, entendiendo cuál era nuestra misión, no salvar al mundo, pero sí hacer ese mundo en donde nosotros estábamos más agradable, más generoso, más productivo, generando y aportando muchas ideas, como el maestro José Luis Ocampo, que fue el que echó a andar los talleres de ok, computación, de inglés, todo lo que se daba, ya que se daba cocina, y luego que se daba hawaiano, y luego que se daba plastilina, o sea, todo se empezó a buscar, la escuela fue pionera en la aplicación de los talleres en la zona. claro. Entonces, ese trabajo con los compañeros jóvenes, egresados y no egresados, se acoplaron. Entonces, de ahí la fortaleza de esta escuela, el compromiso, el amor y la entrega, pero de todos, de todos. Justamente habla usted de, pues este sentir el compromiso, pero más allá de con una comunidad escolar, consigo mismos. Fíjese que ahorita que dijo esto, me viene a la mente pues alguna de las frases que pronunciamos en el ambiente circense y muchas veces decimos, mientras haya un niño en el mundo habrá un circo para hacerlo. En la primaria donde hemos estado, donde nos conocimos y compartimos ahí varios años, yo quiero entonces traducirlo a la primaria. Yo aprecio que
mientras haya un niño con ganas de aprender, había una maestra de la Escuela Niños Héroes para enseñar. Es decir, eh, no, no, no eran números. Hoy también algo que me lastima mucho es ver cómo a veces en cualquier ámbito se quieren conseguir números, ¿no? No se quieren conseguir resultados. Y entonces yo apreciaba mucho esta parte donde, pues por supuesto que se le apuesta a todo el conjunto, a todos los más de 700 niños que asisten a la escuela, pero siempre se apoya a los que también, o a los que más quieren prepararse, a los que tienen más hambre de aprender, es decir, no se deja a nadie a un lado, pero por supuesto que se le impulsa mucho a los que empujan, a los que quieren, a los que... Fíjese que el tiempo, la experiencia, algunos cometimos errores, otros nunca cayeron en ese espacio. Habemos quienes sí, pero el día miércoles nos reunimos a comer con algunas compañeras como la maestra Male, la maestra Mari Carmen, la maestra Carmen, otra compañera maestra que creo que usted no conoce y una servidora, y se acercó una señora que a lo mejor usted sí se acuerda de sus hijos, estuvieron en banda de guerra y Ok, había uno al que todos le decíamos el ajá, bodito y el bodito. Cuando la señora se acerca muy contenta porque eran chiquitines muy inquietos, muy inquietos, nos cuenta que el más grandecito si es que no me equivoco, este, generó ya su propia empresa de bienes y raíces. ok, Y dices, wow. Y el otro, si no me equivoco, que está estudiando arquitectura. ok, En ese estira y afloja de los niños es que la maestra me regaña, es que ella tiene muy poco carácter. Entre una y otra cosa, algo por ahí les queda y algo llega. Y obviamente es súper importante el apoyo de los papás, el entendimiento a la necesidad de la dirección y el buen acompañamiento para llevarlos a buen puerto. Hay quienes se quedan en el camino, pero no son malos. no, Entienden y encuentran que son para un oficio, tal vez mecánica, tal vez es válido, carpintería. claro, claro, ¿Mande? Sí, es entonces, válido, y llegamos a ese conjunto de ganancia en la escuela, tanto el equipo como con los niños. Y en esto que se generó con los talleres que echó a andar el maestro José Luis Ocampo, ese resultado, porque empezamos con una generación que entró en primero, cuando esa generación llegó a sexto, se vio el resultado de 6 años de ir trabajando los talleres de manera constante en las habilidades de cada niño. Pero fue una labor de cada año de andar correteando los materiales, de andar generando más ideas. Y hoy en día esta sociedad, he visto muchos videos de la activación, que cantan, que bailan, cuando ya están muy inquietos los niños, sí, y es otra manera de meterlos al trabajo. Antes nosotros les decíamos, "Shh, shh, shh, quietos, 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 no los escucho". Y así los manteníamos trabajando y aprendiendo. Hoy en día, estas nuevas generaciones de maestros, obviamente mucho más jóvenes, los mantienen aprendiendo a través del juego y del canto. Y a veces sentimos que eso está fuera de lo que nosotros manejábamos. Pero creo que es ahora cuando nosotros, esta generación, tenemos que reintegrarnos a reaprender junto con ellos para conocer esta nueva sociedad. Y si está dentro de nosotros, pues poder entrar a esa dirección de servicio, de ayuda y de apoyo, porque no podemos seguir separados pensando que así como yo estudié la normal y así aprendí la disciplina con los niños, la podemos entender de la misma manera, porque estos chicos han evolucionado tremendamente y creo que somos nosotros quienes tenemos que intercalarnos, acoplarnos, meternos en esto que están haciendo estos chicos para seguir formando buenos elementos para el progreso de la sociedad. Así lo veo yo, señor ok, Jesús. sí, sí es interesante también esta parte, pues, de reconocer que el mundo sigue cambiando y que podemos, pues, evolucionar también con esta propia sociedad. Maestra Leti, tenemos todavía más saludos, permítame hacer lectura porque se nos están acumulando. Agradeciendo, por supuesto, a los que se conectan y que participan activamente en esta primera emisión de Inteligencia Decibélica. Dice Gato Apagado, buenas noches.
Gato Dice, Pagado es una compañerita de los emprendedores. Hola, Erika. hola, dice Alicia Anaya, buenas noches. Hola, amiguita preciosa desde Teoloyucan. Dice Viviana Vargas, un gran sabor de boca el darle clases a mis hijos. Fue maestra de Cariel en la primaria y de su hermano. Así es. Oiga, yo tuve a Cariel, pero en mi programa de lucha libre. Cariel ha Ajá, sido mi compañera de lucha libre. y yo la entrevisté en el primer año que empecé. Ajá, Yo también la entrevisté como Cariel. No ok. decimos, pero es Cariel. Viviana Vargas dice, gracias a ella, a mi hijo y a mí nos nació el amor por los museos y de Ujú. conocer. ¡Qué bonito! Sí, Vivi comparte cada semana todos los lugares a donde ella anda. Es una gran conocedora de los museos y es porque en segundo año tenía yo a Regino, que es ¡Qué un bonito! maravilloso profesionista, y yo los Dice, mandaba cada trimestre al museo. dice Vivi Rivera, una gran profesora y un gran ser humano, la Vivi. Gracias, Vivi, un abrazo. Dice, estoy dejando un saludo para unos instantes, permítanme. Dice Alejandro Mondragón, uno de los maestros que más impactó mi vida hablando de la familia Ocampo fue el maestro Abel Ocampo, que en paz descanse, hijo de la maestra Lupita Alcántara, y que nos hacía leer muchos libros de superación. Todavía eso marca mi vida. Y lo vemos en el trabajo del maestro Mondragón día a día. Ayer estuve a punto de ver a Ale Mondragón, nada más que precisamente por estar trabajando no llegó a la cita y nos tendremos que ver la próxima semana, pero efectivamente, o sea, cómo uno se puede aprender a comprometer consigo mismo y entregarse en el trabajo, muchas veces sin importar las condiciones, las inclemencias y todo lo que implique, pero uno pues tiene esta determinación para poder atender la responsabilidad. Gato Pagado dice, saludos a la maestra Leti, uno no cuantifica hasta dónde puede llegar la influencia de un maestro, pero sin duda trasciende el tiempo que conviven con el alumno y más en la primaria, cuando para el niño todo es nuevo. Uh-huh. Ahí está la maestra Leti. Sí, acá estoy. Dice Vivi Rivera, de un gran ejemplo, nosotros gracias a ellas y su paciencia somos profesionistas, un enfermero y maestro y una médico y veterinaria. Así es. Son geniales, geniales. Yo creo que esa recompensa es, aunque hayas estado un segundo con ellos, es maravilloso verlos haciendo lo que les gusta. Cuando por alguna circunstancia se quedan, como le decía yo, a la mitad del camino, es reconfortante verlos ser excelentes personas. Mm, un apoyo para la sociedad, un apoyo para su familia. Y yo les decía mucho a los chicos, no importa que no me topen en la calle, que se volteen, que se hagan a un lado, pero si son algo, lo que sea, y son los mejores, me doy por bien servida. Pero al final, ¿sabe qué? Mire lo que está haciendo justamente Vivi, ¿no? Es decir, yo incluso años, muchos años después de haber estudiado y sobre todo cuando trabajé en el ayuntamiento en estas celebraciones en torno al Día del Maestro, pues llegaban centenares de maestros de la Escuela Municipal de Izcalli, pues hacían una fiesta por ahí con sus organizaciones y demás organismos que los llevan también. Encontré varios de mis maestros y con mucho gusto me acercaba a saludarlos porque yo soy fiel creyente de que todo este ejército que ha estado en mi formación, pues es el que me tiene hoy aquí de pie, ¿no? O sea, al final, muchas veces, y le muchas veces probablemente nos enfrentamos a maestros que parecen que no nos caen bien o que no nos agrada su forma de ser. Sin embargo, son parte de esa formación. Es parte de esa formación el también encontrarse a veces pues, con quien probablemente no conecte tanto con nosotros, pero sin embargo, pues también nos va moldeando para poder enfrentar a una sociedad real ya cuando salimos de esta burbuja y cuando nos enfrentamos a una vida real, es ya cuando decimos, ay, con razón, yo convivía con tal maestro de física que detestaba la física, con el de matemáticas que seguro me soñaba porque pues yo era muy rebelde en la clase, porque detesto las matemáticas, pero hoy
hoy sigo teniendo la facilidad de resolver una operación compleja para otras personas. Hoy sigo, por supuesto, además yo decía, hoy yo seré el doctor porque ahí no se emplean las esa, ¿cómo que no? Entonces, al final, todos tienen que ver en la formación de uno. Dice Viviana Vargas, mire, yo feliz de seguir en contacto contigo después de tantos años, dice Viviana Vargas. Dice Lady Lechuga, pausas creativas. Dice, ay, mire, y este lo guardé, porque es alguien a quien yo respeto y aprecio muchísimo. Tere Chaparro, que es saludo. Saludos a la maestra Tere. Les voy a platicar algo, maestra Leti. Nosotros estábamos atravesando la tormenta. Alex iba en quinto grado de primaria. Estábamos en una situación complicada que, a fin de cuentas, me parece que en un momento dado todo el equipo docente de la escuela se enteró que era un problema serio. Además, también estaba ella en la escuela, estaba ella en segundo grado, y entonces pues era algo complicado. La maestra Tere me manda a llamar y me dice, ¿está pasando esto con tu hijo? Creo que ya sé por dónde está la situación, pero dígame qué onda. Entonces, me da de cuenta que ella adivinó lo que estaba pasando. Yo le dije, ¿está pasando esto? Dijo, ¿por qué no se ha acercado? Me da mucha vergüenza, porque siento que estoy fallando en tu papel. Y me dijo, pues, la vergüenza, póngase las pilas. Casi me dio un jalón de patilla. Ahora nos vamos a liar aquí para sacar adelante este chamaco. Está bajando en rendimiento, no tiene nada que ver con la situación emocional que puede estar pasando. Son unas cosas entonces, pero vamos a construir o a reconstruir lo que está pasando. Y nos pasamos 2/3 de quinto grado, prácticamente todo segundo grado, para poder levantar esta situación. Después, pues, ¿cómo estaba el impacto? Que mi hijo había elegido 2, 3 opciones para la secundaria, la tercera opción en turno vespertino. Un impacto emocional terrible, porque no, o sea, él no quería estar ahí, él quería estar en tal escuela, quería estar en tal escuela, y la tercera que puso por leyendo le tocó, pero además en el vespertino, como una tragedia. Y entonces estuve a punto de cometer el error de mover influencias para que él estuviera en su primera opción. Pero dije, no, pues es lo que le toca vivir hoy. Fui a hablar con el director y con el orientador de la secundaria del turno vespertino. Cuando los escuché, descubrí que también son maestros con vocación, y así entró mi hijo, maestra Leti, y no sé si se acuerda, pero tuve oportunidad de tomar la palabra cuando la maestra Teresa se retiró de servir. Entonces, le digo hoy también, igual que aquella vez, que los digo a todos ustedes, maestra Tere, yo le agradecí porque ella fue uno de los pilares para que mi hijo no se cayera, e hicimos el equipo que se propuso. Y entró tambaleante a la secundaria. ¿Saben cómo salió? Salió para presentar su examen de la preparatoria y obtuvo el primer lugar de rendimiento de la preparatoria. No es obra nada más de la secundaria. Eso venía de la secundaria, venía desde el que fue quien me dijo, póngase pilas. O sea, una cosa es que ella proponga, otra cosa es que no vamos a sacar adelante. Y eso es lo que se queda. Ese tipo de situaciones son las que se quedan. No fue ella, también en su momento, no venga para acá, ¿qué está pasando? Pues tampoco esto y aquello, pues de todos modos vamos a echar la maestra Gaby, etcétera. Es decir, estos perfiles de maestras que, como bien dijo usted, fueron llegando y se fueron incorporando esta forma de poder manejar a un grupo de muchachos que a su vez tenían pues, a sus padres con diferentes formas de pensar, de creer, de expresarse, y al final llegábamos al resultado. Al final la escuela ha seguido siendo, ha seguido pues, teniendo este prestigio, ¿verdad? Porque al final, pero además no se pierde,
Además, uno pasa a la secundaria, a la preparatoria, mi hijo mayor, maestro de electrónica, voy a empezar en la UAM, estudiando arquitectura, que el otro, hace 3 meses lo acompañé a una exposición de final de trimestre donde pues, los chamacos que más talentos tienen, los exponen ahí para que las familias o los acompañantes veamos los trabajos. Y Alex es uno de los que más expone, pero además veo cómo saluda a los maestros, de repente cómo los maestros lo consideran para muchas cosas. Me llena de emoción, es parte de toda la formación. Esto no es la universidad, esto es desde que estábamos niños, esto es desde como padres, o como en el caso de Sergio como padre, pues nunca argumenté que yo había tomado la bandera de mi barco, que andaba solo, que estaba atorado, y nunca me dio nada, al contrario, dije, esto es lo que tengo que hacer, lo que me corresponde, vamos a hacerlo lo mejor posible. A veces, como usted dijo hace rato muy atinadamente, todos cometemos muchas faltas y muchas omisiones. En un momento también, por supuesto, que en algún momento probablemente no hice cosas que tuve que haber hecho. Sin embargo, lo importante es tener la humildad de considerarlo, tomar el camino y llegar a un destino, ¿no, maestra? Porque al final, lo más fácil tal vez era también darme la vuelta y irme corriendo, ¿no? Así de, no voy a aguantar este agobio. Pero, sí, pero lo importante es eso. O sea, lo importante es cómo es que podemos hacer una gran comunidad de personas que queremos que esto esté mejor, que esto esté mucho mejor. Usted lo dijo hace rato, yo lo suscribo, ¿no? Tal vez yo no puedo cambiar a una sociedad como tal, pero tengo 3 personas que podrían continuar con ese legado, probablemente lo multipliquen, probablemente. Sí. Por eso le digo, es un conjunto. Yo hablo por la escuela en donde estuve. Las demás escuelas de la zona eran muy diferentes, porque curiosamente de colonia a colonia, pues los papás y los chicos ay, pues todos son niños. No, había muchos cambios. La colonia, afortunadamente, en su mayoría, recibía con agrado, con entusiasmo, con expectativas muy positivas, las propuestas que se lanzaban para el trabajo de los niños. No le digo que no, había controversia entre nosotras por muchas cosas, pero a final de cuentas el amor y la camiseta, como siempre les decíamos nosotros, la camiseta nos jalaba porque nos daban las 2, las 3, las 4 y ahí andábamos poniendo, quitando, pintando, jalando, haciendo, porque era un gusto, era quizá cansado, pero era una emoción tremenda ver a otro día que el evento iba conforme nosotros lo habíamos diseñado para llegar a un objetivo, pero no para nuestro beneficio, sino para todos. Y ese conjunto, ese trabajo tan hermoso de mis compañeras, sin ellas yo creo que jamás se hubiera llegado a muchas metas, anécdotas. Podríamos escribir un libro, ¿no? De cuántas Claro, veces muchas de ellas pusieron sus coches, la gasolina, el tiempo, la distancia, para ir a el conseguir dinero. el dinero, o sea, 2 pesos más barato lo que se tuviera que hacer para que ese evento que se tenía en puerta llegara. No importaba que tuvieran que pararse quienes eran más diestras a lo mejor para la manejada, decían, bueno, yo voy, yo lo traigo, y se iban en la madrugada o se iban en la noche. Eran historias que podríamos hacer un libro, son reconfortantes. Si está ahí todavía la maestra Tere, si está Vivi y la maestra Male, yo creo que a su mente vienen muchas cosas bonitas y por eso digo, hoy, la sociedad, los chicos y los compañeros maestros son muy diferentes, pero no muy distantes del objetivo que es entregar un buen ciudadano para impactar, como dice, usted tiene 3 bajo los cuales va a trabajar para impactar a otros de una manera positiva. Y hoy nuestra labor, creo, eh, ejemplifico, aquí en el parque donde yo estoy, coincidí con una señora que también hace años estuvo en la escuela y de repente los chicos de la secundaria, ¡pum!, nos dan el balonazo, o se meten, nos tiran algunas cosas. Es una reacción instintiva el tomar las cosas y decir, jóvenes, y se me quedan viendo los niños y me dicen, es que no son sus alumnos. Y volteo y me le quedo, le digo, pues lo siento, toda la vida voy a ser maestra. El hecho de que yo me haya jubilado no quiere decir que pierda yo esa esencia, ¿no? Pero no Claro. tampoco voy a regañar.
Afortunadamente hemos tenido fricciones con los chicos porque pues se trata uno de negociar con ellos, ¿no? Pero siempre que puede ella me dice, es que no eres su maestra, no son tus amigos, no me importa, de todas maneras yo los voy a regañar, pero ha sido una convivencia muy sana, muy tranquila con los chicos. Pero eso no se olvida, Señor Jesús, siempre se lleva a todos lados, por eso creo que podemos seguir impactando en estas nuevas generaciones, pero preparándonos, adentrándonos en las nuevas necesidades, tratando de hablar el idioma de los chicos a través de los medios pues, de comunicación, los símbolos, las palabras, la música, para poder tener un lenguaje a través del cual hablar, entendernos y llegar a un acuerdo. Por eso creo que nunca dejamos de aprender, nunca vamos a dejar nuestra profesión hasta que el de allá arriba nos mande llamar y tratando siempre de generar ese beneficio. Dice justamente Alejandro Mondragón, hoy la maestra Leti nos enseña una nueva forma de contar historias de vida interesantes. En sus entrevistas saca lo mejor de cada ciudadano y nos enseña la verdadera historia de los ciudadanos de Izcali. Es eso justo lo que acaba de decir la maestra Leti, no se puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? Al final, en cualquier terreno, la maestra Leti será quien tenga esta calidad, ¿no? Para poder pues, utilizar su conocimiento, su profesionalismo para poder expresarse de esa manera y generar que la gente algo. Dice Tere Chaparro, la maestra Tere, aquí es mi querida Leti, bueno, docente que se realizó en la niña. Voy a invitar a la maestra Tere, la voy a invitar a conversar por acá, va a ver. Oiga, maestra Leti, las herramientas que se necesitaban para que la generación pudieran compartir la educación fueron sumamente importantes, pero también nos ha expresado pues la relevancia de cada uno de los valores que pueden integrar, ¿no? A esta formación de los pequeños, ¿no? De los jóvenes estudiantes. Maestra Leti, ahora, bueno, al final sí hay una división aquí, hay una separación, ¿no? De estas ideas, de esta forma de pensar o de ver la vida y pues de la parte política y académica, pero aprecio con mucho agrado que ahí atrás de ustedes una imagen de la Virgen Morena, de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo está su fe? ¿Qué tan importante ha sido la fe en la vida de la maestra Leti? Inquebrantable, inquebrantable. Esta virgen que tengo a las espaldas me la dio un vecinito. Uh-huh. A veces pasas, saludas, a veces a los vecinos y a veces te sigues de frente. En alguna ocasión yo necesitaba ayuda para cerrar mi zaguán, porque mi zaguán es muy pesado y se atoró. Él estaba barriendo su banqueta. Al ver que yo no podía, se acercó muy amablemente y a partir de ahí empezamos a comentar, me empezó a decir, no, pues yo te puedo ayudar con el portón y empezó esa relación, ese clic de amistad, después de que creo que llevaba él como 10 años viviendo y no era ninguna relación. Y él me la regaló en un cumpleaños. En un cumpleaños me la regaló y no sé si esté yo equivocada, pero yo les digo a las personas, puedo cambiar de forma de vestir, a lo mejor ahora me da la locura y me pinto el pelo, no sé, puedo cambiar muchas cosas, pero mi fe jamás. Creo que eso es algo que se debe de mantener siempre. No es Claro. algo que puedo decir, hoy soy católico, mañana soy testigo, digo con respeto, con respeto. Sí, claro. Mañana no, porque me conviene, porque no. En todas las religiones existen fallas, existen esos paréntesis, pero yo no busco al hombre, busco a Dios a través del hombre que me explica la palabra. Yo crecí católica siempre, bajo la dirección de mis padres, no perderme, agradecer el, el, el tener comida, el tener ropa, las bendiciones. Jamás me he alejado de Dios, por muy duro que me ha ido en la vida, por muchas cosas que he perdido, que no he entendido por qué no están, pero Dios con el tiempo me ha dado la explicación y el entendimiento y me ha dicho, mira, momentáneamente te retiré esto, no te permití llegar a esto, pero aquí tienes.
Y hoy usted ha compartido parte de mi vida que es maravillosa. Estoy rodeada de gente genial, amigos totalmente sinceros que no necesito pedir, sencillamente llegan y dan. Y yo creo que en esa fortaleza, en esa fe, en esa constancia hacia Dios, es como llegan las bendiciones a mi vida. ¿Cuál más? Mm, ¿Cómo explicarle? He dado hasta de comer. Yo quiero Sí. compartir algo muy, pues a lo mejor en bueno, ¿y eso qué tiene que ver? En el segundo año de pandemia, ya casi para que termináramos de salir, no es cierto, creo que fue en el tercer año de la pandemia. Tuve por ahí unos gastos muy intensos y andaba yo como muy desequilibrada. 500 pesos, era un jueves creo. Tenía esos 500 pesos, pero yo no los quería gastar porque dije, si los gasto, no voy a tener para la gasolina del lunes. Y el lunes yo tenía que hacer una actividad muy, muy importante. Y a lo que voy con la fe y con la enseñanza. Antes iba yo al centro comercial y decía, ay, este se ve bonito, ay, este lo viene. Y empezaba yo a decía, ching, ya caducado. Acto seguido, pues lo tiraba, ¿no? Pues ya había caducado. Ese día que me quedaban los 500 pesos, las personas a las cuales yo podía recurrir para decirle, oye, préstame de aquí a la quincena, ¿no? Tenían COVID. Ujú. Y yo dije, no, pues, ¿cómo los voy a molestar? Entonces fui a la alacena, me comí las galletas que tenía yo ahí aventadas, que ya no quería yo acabarme. Anduve como ratón rascando lo que encontré. Y fue desesperante porque teniendo esos 500 pesos y pudiendo haber ido a comprar, aunque sea huevo, yo no los quise deshacer. Y ahí fue cuando yo le dije, híjole, Señor, gracias por haberme enseñado que hay algo más. Y a partir de ahí aprendí a agradecer más. Cuando Ujú. yo les conté esta historia a las personas que me pudieron haber ayudado, dijeron, qué bárbara, me hubieras, te hubiera hecho una transferencia, hubiera mandado a fulano para que te comprara. Y yo no quise aguantar por ser heroica, sino porque entendí que la fe y la confianza en Dios va más allá de que yo reciba una quincena, de que yo tenga un coche, de que tenga yo más cosas. Esos días de sufrimiento por tener aquí el dinero Ujú. y no poderlo gastar, me enseñó muchas cosas, pero me acercó más a Dios porque jamás me dejó. Me dijo, sí tienes, entonces deja de ser tan desperdiciada. E Ujú. historias podría yo comentarle muchísimas. Y para finalizar esta experiencia, me acuerdo que el lunes que salía a la actividad que yo tenía que hacer, con la primera persona a la que yo tenía que llegar para cumplir esta misión, me dijo, te guardé, mira, unos tamalitos. Dije, ay, Jesús bendito, porque la quincena creo que era hasta el miércoles. Ok. Guardé unos tamalitos, dije, ya la hice. Fui con la siguiente persona con la cual también tenía yo que cumplir la otra actividad. Me dijo, oye, dice, me puse a cocinar, pero pensé que a lo mejor te podía servir. Y me regresé con comida. No sé si me entiende mi Sí, explicación, señor. sí, claro, claro, total, Y total. yo dije, ya, ¿no? Es, Comí. es, es la prueba de que existe, ¿no? Y también sin el afán de ninguna manera. El otro día vinieron, ya ve que a veces los domingos tocan a la puerta y hay Ujú. quienes quieren convencernos de cantidad de ideas. Y yo les decía justamente esto, les decía, pero no discutamos, no armemos un debate, nadie va a ganar. Al final yo estoy muy seguro en lo que yo creo, pero lo que sí les puedo decir es que todos los caminos nos llevan al mismo destino. Y si creemos de esa manera, pues al final somos hermanos todos, ¿no? O sea, ustedes lo ven de esta manera, yo lo veo de esta manera. Ustedes piensan que es de esta forma y yo pienso que hasta tiene un ejército de ayuda. Ustedes piensan esto, yo pienso aquello. Pero al final llegamos al mismo destino porque al final todos vamos a estar convertidos en polvo en algún momento de la historia. Entonces, pero fíjese que dos puntos. Uno, eh, tengo un mes con mi mente nublada, ¿ok?
ha sido una de las cosas más complicadas emocionalmente, porque mis hijos aún los más chiquitos, voy todos los días a acompañar a mi papá al hospital. Sin embargo, he descubierto que mis hijos, no me acordaba que mis hijos hace más de 8 años se preparan de comer y se encargan de muchas cosas. Y ahora, pues a veces uno se agobia con las ideas y dices, ¿qué van a hacer? No sé. Pero algo que me está pasando muy curioso, por ejemplo, hoy quiero agradecer a la enfermera que le ayudó a mi papá a comer. Mi papá perdió la vista hace algunos años, hoy no está caminando. Hace un par de semanas hace un mes, hoy hace un mes tuvo una operación. Y entonces, bueno, no la estamos usando. El punto es que, curiosamente, el desayuno en el hospital es a las 9 de la mañana, pero la visita es a las 10. Entonces no puedo yo llegar a ayudarle a desayunar. Mi papá tenía pena de pedirlo y hoy se animó a pedir ayuda. La enfermera con mucho gusto me quedó y mi papá para comer. No supe yo que había sido ella. Un vecino de mi papá me dice, mira, esta chica le ayudó a... Cuando pasó la chica le digo, oye, te quiero decir algo. Y dígame, muchas gracias que ayudaste a mi papá a comer. No, es mi trabajo. Y dije, espérame, mi papá tuvo el valor de pedirte, tenemos el valor de agradecer. También se vale. No es que no lo haga porque es mi trabajo, pero se vale que te agradezca. Se vale que te agradezca porque al final no sé si es la última vez que lo voy a necesitar. Probablemente mañana o pasado otra vez lo necesite. Con mucho gusto lo vas a hacer porque además te sé decir gracias de todo corazón. Miren, les voy a decir, voy a cometer una indiscreción. Ya en otros lados he dicho 11, pero lo que hoy me impactó es que es una persona, ¿saben cuánto gana una enfermera de un hospital? 5,000 pesos al día. Son 170 pesos al día. Tiene que soportar que algunos pacientes en la madre, tiene que soportar que algunos familiares le reclamen que no hay atención pronta, supuestamente. Y además todavía tiene que acercarse con mi papá, un hombre de 72 años, que realmente no está tan mal, porque enfrente de mi papá tiene un vecino con un respirador artificial, porque a un lado tiene mi papá un vecino que ya no come por la boca. Y mi papá, la señorita se acerca todavía y le da de comer a mi papá en la boca, para evitar accidentes. Y entonces yo le decía, oye, lo que ganas no es justo, no es justo. Y me dice ella, yo hago con mucho gusto, porque esto es lo que yo elegí para mi profesión. Bueno, se los dejo de tarea. Cuando vean a alguien al servicio de la salud de este país, créanme, grandes esfuerzos también. Pero esa es la anécdota de dar las gracias. ¿A dónde voy a llegar? Estamos también saliendo compartida esta transmisión, un grupo que se llama Movimiento Feliz, que hemos un poquito descuidado porque a veces como que la gente no nos da chance de organizarnos. Nos hemos organizado en ocasiones anteriores para poder acompañar a personas que como hoy a mí me ha tocado estar al pendiente de la salud familiar. En otras ocasiones he tenido la oportunidad de estar del otro lado, de poder acercarme a esos familiares de pacientes, poder invitarles unas galletas, un vasito de atole, una rebanadita de pastel, algo. Alguna vez alguien tuvo la brillante idea, propuesta de poder acudir a un lugar donde hay mujeres adultas mayores, ahora, mujeres de la tercera edad. Había una de ellas, por cierto, de Silva, espero que ahí siga, 3 años de edad. Pues nos organizamos varias personas para poder llevarles. Ahí está mi amigo Alejandro Muñoz Moya, les llevó nieve, les llevamos tamales, les llevamos gelatina. Bueno, les llevamos gelatina porque la maestra Betty gestionó gelatina para más de 100 mujeres. La señora decía gracias, que Dios les bendiga, gracias, bendiciones, gracias. Estas gracias son mucho más valiosas que a veces el querer decir justamente lo que usted estaba refiriendo. Estoy mi papá ayer, ¿no? Yo trato de comprender, pero decía, es que no te imaginas cómo me siento de estar aquí tantos días en esta cama. Papá, no te quejes. Hay personas que tú tienes aquí a tu hijo, aquí a un lado, 10 horas al día. Hay pacientes, maestra Leti, que nadie los visita,
que les dejan un teléfono celular en el hospital para que hablen por si necesitan algo, o que le dejan encargado a las enfermeras o los médicos. Si pasa algo con mi mamá, ahí me avisan, me llaman, me mandan un WhatsApp, ¿no? Hay personas que pueden sostener una cuchara aunque vean o aunque caminen. Hay personas que no pueden ingerir los alimentos como nosotros, que utilizan ya dispositivos para poder tener un alimento en el organismo. Ujú. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué a veces renegamos de muchas cosas? ¿Por qué no nos damos cuenta de estas maravillas de la vida? De decir, abro mi refrigerador, tengo unas galletitas, tengo una rebanadita de piña, tengo un cachito de sandía, salí 15 minutos y alguien tuvo el detalle de regalarme 2 tamales, que estaban friecitos, pero los traje, los metí en microondas y ya están riquísimos. El lunes hay una persona que usted y yo conocemos, saludos ahora contigo, con un sus hijos también estudiaron en la niña, pero es, y el lunes ella fue a un asunto médico también, pues sus noticias no eran muy bonitas, porque al final ir al médico no es precisamente algo bonito, y me llama y me dice, ¿dónde estás? Y yo estoy en el hospital con mi papá internado. 40 minutos después estaba fuera del hospital, me llevó una hamburguesa, me llevó unos quesadillas, me llevó un envase de refresco, oye, pero tú tienes esta bronca hoy en la mañana. Me dijo, pero eso no impide que yo te pueda ayudar. Y eso no Y impide ahí, que nos podamos encontrar. ¿Perdón? y ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí Tengo un está Dios. amigo, saludos a Adolfo Morales, que anda en esta etapa donde a veces uno no cree nada, ¿no? Y él a veces dice, no, no, no existe, tal y tal y tal. Ayer él, antier, él apareció también, me encontró a la salida del hospital y me dirigí hasta la casa, pero en el camino dice, ay, el profesor no está con bien ricos, vente. Él no sabía que yo no había desayunado. Pero además no lo hice por mártir ni nada, porque a veces uno se concentra en lo que hay que hacer. Y al final me invitó a desayunar. Le dije, me vas a quitar el hambre, hermano. Yo no había desayunado el día de hoy. No puede ser lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Le dije, es que no es siempre cuestión de dinero. A veces también pues, es cuestión de, pues, el ajetreo del día, ¿no? Pero además también tenía ningún problema con la economía ese día justamente. Y cuando llegamos hasta la puerta de la casa, le digo, oye, muchas gracias. Me quitaste el hambre en buena onda, le digo, me metiste a la puerta de mi casa, ya no podía ni caminar, le digo, o sea, la verdad es que no, entre la presión emocional de estar 10 horas al día viendo a mi papá en una cama de hospital es algo terrible. He visto cosas que no me imaginaba, maestro. Y sabe lo que me dice este hombre, que no precisamente está tan cerca, me dice, es que así lo hizo. Él ayudaba a la gente. Es lo que hay que hacer, ayudar. Esa es la manera. Y entonces le agradezco de verdad que 14 años nos hayamos encontrado en el camino. En muchos momentos de nuestra existencia nos hemos apoyado en algo, porque también he tenido la oportunidad de tener un poquito de mí, de mis posibilidades para hacer algo. Nada menos hoy, y no voy a hacer tanto anuncio, pero hoy conseguí una oportunidad para nuestros niños de la primaria. Pues ya no estoy en ahí hace 2 años, pero sigue siendo mi escuela primaria también, porque sigo siendo parte de esa comunidad. Y entonces yo traté de comunicarme, no conseguí la manera y saben a quién acudí. A esta Leti, usted tampoco está por ahí, pero ayúdeme por favor a anunciar que los chicos tienen esta oportunidad. Entonces es esto justamente, Entonces me pregunta, bueno, Si me permite, habla de las bendiciones. Hace algunos años estábamos en un coro, Armonía Hiscalense, y el ajá, maestro del Rillo, que era quien dirigía el coro en su momento, nos llevaba al asilo que está ahí por Telmex, precisamente, en Cuautitlán. sí, Pues cantábamos y ocupábamos un tiempo con las señoras para bailar, y se nos quedó muy grabado, muy grabado, que después de esa actividad con ellas nos invitaban un tamalito y ajá, nos pasaban al comedor, ya ve que está el comedor y el patio. sí, Y una señora, de veras que con qué trabajos llegó del patio al comedor, porque ya ve que tiene como rampas.
Sí. Se tomó la señora la molestia éramos 15 los del coro, uno por uno, tomándonos de la cabeza y dándonos la bendición y agradeciendo enormemente que hubiéramos ido a cantar. Esas bendiciones son maravillosas y yo siento que a donde andan me protegen. Me siento salvada, como escondida de que nadie me va a hacer daño porque esas bendiciones me tienen cubierta. La primera vez que llegamos a ese asilo a cantar, una de las personas que estaba ahí dijo, no, no canten, no canten. Y dijimos, ¿cómo, verdad? ¿Por qué no? Y se metió corriendo al cuarto, ya ve que están dos espacios, uno enfrente del otro donde hay camas. Ujú. Y en los espacios se metió, ya dijo que no cantáramos, que la esperáramos. Se mete, le da la vuelta y abre su ventana y nos pidió que le lleváramos ahí hasta la ventana una serenata. Qué bonito. Hermoso, porque al final la señora desde la ventana nos dio la bendición. Qué bonito. Hasta las bendiciones de mis padres me acompañan a donde quiera que estoy. Creo que todo eso que hemos vivido, todas esas demostraciones de amor, para mí es la prueba de que Dios existe y que a través de Sí, estas personas nos demuestra y nos da la oportunidad de ver que somos muy, muy bendecidos porque todavía podemos movernos, porque sí, dependemos de lo que nosotros hacemos, porque tenemos alguien más que se preocupa por nosotros y que no nos tiene en el abandono como a veces muchas veces ellos están. Entonces todo eso me llega a mantenerme siempre donde he crecido, desde que me levanto a agradecer hasta todo lo malo, aunque me ponga yo de malas porque algo no me sale, y ya después yo solita me siento y digo, sí, tienes razón, no era momento en que saliera, en que comprara, en que viera fulano de tal, ¿no? Entonces, eso que nosotros vivimos a diario, Señor Jesús, es la demostración de que alguien nos cuida, sí, ¿no? Así lo totalmente. La verdad es que grandes momentos podemos recordar siempre, que los han ido construyendo. Fíjese que yo sostengo que cada día he vivido nos ha traído hasta este momento preciso, en donde a veces, muchas veces, y los invito a que sigan muy de cerca Inteligencia Esférica, verán que habrá grandes conversaciones. Dice Alejandro Mondragón, gran conversación, dos grandes profesionales de los dos. Gracias, Rivales. gracias. La verdad es que muchas veces nuestros días se tornan, creemos, complicados, a veces tenemos la percepción de que somos las personas con los peores problemas del universo y basta con levantar la mirada, voltear hacia cualquiera de los puntos cardinales y encontrar que realmente somos privilegiados y vamos a ser bendecidos. En el caso de su servidor, la verdad es que agradezco mucho a la vida el tener a mi alrededor a personas con la calidad moral como la maestra León Márquez, que ha estado con nosotros en la entrega de Inteligencia Sibélica, este primer programa de la etapa, de esta nueva Ajá. etapa de Inteligencia. Maestra, le agradezco muchísimo. La verdad es que creo que seguimos teniendo mucho de qué platicar. Quiero pedirle que en esta ocasión no sea la última. Igual por allá tenemos algo pendiente en nunca dónde, pero al final tenemos pendiente que vaya conmigo ahí pues al circo, a las luchas, para que se eche ahí un vistazo y haga un reportito de lo que me hacen por ahí. Ah, yo dije, me voy a subir al ring, dije, no. Oiga, ¿sabe qué? Bueno, ahorita le voy a mandar mensaje. Mañana, ¿cómo va a andar de tiempo? Mañana me toca estar en el Isidro Favela, en la mañana. ¿Y en la noche? En la noche ya no. Ay, sí, ya no tengo nada. Ah, Ay, bueno, sí. la espero en el Estadio Bucet a las 7:30 de la noche. ¿En el Hugo Sánchez a las 7:30? Sí. Lleve Vale, tiempo y lleve su libreta de autógrafos, por favor. pero por claro que sí. Claro que Mañana tengo a Lagrimita y Costel en el circo de Gómez mañana. qué Ahí voy barato. a estar. Ay, qué bonito. Pero bueno, Me voy a Sánchez. Me va a quedar lejos, pero voy. Ah, no es cierto. mañana nos vemos pues. Por lo pronto, si ustedes lo permiten, estamos ya llegando a la recta final de esta primera emisión de Inteligencia Sibélica, con la promesa firme de volver a invitar a la maestra Leti a seguir platicando. Quiero invitar a la maestra Tere
y quiero que ustedes se den cuenta de por qué uno es como es, porque al final estamos rodeados de gente con gran calidad que nos puede seguir construyendo, porque nunca se acaba esto. Como bien lo dijo la maestra Leti, uno permanece aprendiendo y uno tiene siempre esas ganas de poder aportar un granito de arena a toda esta sociedad. Y Marcia, una invitada de lujo, en verdad, la maestra Leticia León, en verdad, un gran ser humano, abrazos y bendiciones. Me siento privilegiada por contar con su amistad, éxito para sus transmisiones futuras. Muy bien, gracias, Mar, muchas gracias. Maestra, ¿algo que gusta agregar? Estamos despidiendo. Muchas gracias. No, pues, primero, la invitación. Como siempre, una plática bien sabrosa, bien rica. Podríamos seguirnos horas y horas con experiencias y demás. La oportunidad de compartir, eh, de que la gente nos conozca en otro plano, en otro espacio. Despacito también voy ahí en la página de Pa' qué y Pa' dónde, las personas que me siguen, que llegan a comentar las visualizaciones, para mí rebosa mi corazón de emoción cada vez que veo un numerito que va subiendo. Pedirles que vean los videos anteriores porque son grandes invitados, son personas que también dejan su tiempo, su conocimiento, su aporte. Y las últimas veces hemos estado compartiendo lecturas de libros que consideramos, si me permite mostrarlo, Sí, los por libros. favor. Decía la licenciada Netsté Subversa, que amablemente ha venido ya 2 ocasiones aquí a la casa de ustedes, que este tipo de libros, si bien son un poco intensos, nos permiten apoyar, orientar, prevenir. Uno de los libros que me ha impactado muchísimo y que creo que es importante que lean, para los pequeñitos no, pero sí como para las chiquitas ya de secundaria, bajo la dirección de un adulto, porque hay conceptos que es importante que expliquen. No sé si se alcance a ver este. Si Sí, sí, sí. Si bien alguien me dijo, oye, ¿cómo te atreves a leer eso? Le digo, es que creo que necesitamos estar informados, no espantarnos, informarnos para prevenir. Y esta sería la segunda parte que estoy empezando, no sé si se alcance a ver, Ahí lo tenemos. que es la continuación del primero. Y compartirles también, el maestro, a través del maestro Mondragón, hemos llegado a muchísimos libros que los compañeros del consejo eh, trabajan, editan, promueven, y nosotros sabemos que es bien complicado luego leer, sobre todo los títulos que decimos, ay no, qué flojera. Pero esto nos lleva también a lo que usted decía, señor Jesús, a incrementar parte de nuestro vocabulario, el conocimiento, la historia de nuestro municipio, la oportunidad de seguir aprendiendo y buscando más. Estos compañeros que forman parte del consejo no tienen idea, señor Jesús, no sé si eso se alcanza a ver porque las letras son como muy blancas. Se Eh, aprecia, el, se aprecia un poco, sí. el trabajo y el esfuerzo que ellos ponen en cada edición y que a través del maestro Mondragón hemos, ay, sí me da el reflejo, no, sí, así. Santiago Tepalcapa. Sí, sí. No tiene idea la cantidad de datos que a veces uno ignora, los espacios por los cuales pasas dentro de Cuautitlán Izcalli y pensamos que son montones de tierra o casas que alguien por ahí olvidó y ya no quiso levantar, ya no quiso cuidar. Eso es algo que hemos estado compartiendo tanto en el Consejo de Cronistas, atinadamente dirigido por el maestro Mondragón, y en la otra parte con la licenciada Nepte Subversa, porque es importante en estos tiempos de cambio emocional, por como dice usted, para no usar otro concepto, en donde los chicos y las chicas deben de estar sabedores que hay gente que los puede ayudar y hay gente que les puede hacer daño, Sí, aún dentro de la casa. Y no es para que vivamos en pánico, sino para que vivamos con información y con el derecho a ejercer nuestra libertad de expresión y caminar seguros en cualquier espacio en el que nos encontremos, apoyados con el conocimiento de muchas cosas que nos rodean. Eso es con lo que yo me despido. Le agradezco el espacio y el poder compartir
parte de estas experiencias y todo lo que he ido juntando a lo largo de estos 2 años en Pa' qué y pa' dónde. Muchas gracias. Muy buen espacio. Yo me he sentido muy especial de haber sido invitado hace algunas semanas y no podía perder la oportunidad de invitarla a este espacio también, porque nos tenemos que preguntar. Dice la maestra Tere, muy agradable momento, recuerdos y reflexiones para ir a dormir. Abrazos, bendiciones. Muchas gracias, maestra Tere, la voy a invitar. Conmigo también. Y ya después les platicará la maestra Leti, pero yo el día de mañana, es que lo tenía aquí, pero ya he estado haciendo algunos movimientos. Yo mañana, no sé si ya lo tiene, pero creo que no, yo mañana le voy a regalar el libro del de México, donde inclusive tiene la receta de los variantes del Está buenísimo, está buenísimo. Pero bueno. Es el primer año en donde me he chutado todos estos. No, hombre, no tiene idea. Yo solita me sorprendo de los datos que vienen ahí. Creo que es el año en el que más he leído, realmente. Es el año en el que más he leído y me he sorprendido yo de todo lo que llega. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que hay que leer. Yo me da mucha pena que a veces tiene mucho tiempo que no leo un libro. Tengo un buen amigo desde Perú, que me encargó leyera hace algunos años y la verdad no lo he abierto, perdón. Me da pena. Hay que leer, no hay que tener pretexto para poder hacerlo. Es importantísimo, es importantísimo, porque nos deja muchísimo más el conocimiento, ¿no? Nos deja grandes hábitos y muchas cosas más. Gracias por haber estado conmigo en esta primera emisión. Mañana nos saludamos en persona y pronto nos reencontramos por estos lares, a ver qué pasa. Ahí donde nos vemos, así nos saludamos. Así será. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Viene la maestra Leti León Márquez, que ha estado con nosotros en Inteligencia Decibélica, esta primera emisión. Muchas gracias por el favor de su atención. Quédense, por favor, porque indistintamente vamos a estar aquí apareciendo, perdónenme, muy probablemente a las 10 de la noche, aunque eventualmente el horario se abrirá para que podamos tener más invitados. Este espacio está diseñado pues para que tengamos conversaciones muy interesantes con personalidades que nos puedan dejar un poco más de conocimiento. Se llama Inteligencia Decibélica. Yo me llamo Jesús Silva Hernández y los espero en la próxima. Estén pendientes, dentro de unos minutos también van a poder ver el episodio a través de YouTube en el canal jesús.silva.hernández, para que estén al pendiente. Porque les quiero decir algo, las transmisiones en vivo de Facebook a partir de algunas semanas adelante se van a empezar a eliminar automáticamente a los 30 días de publicadas. Hay que tomarlo en cuenta. Mientras tanto, ya nos vamos. Muchas gracias. Esto se llama Inteligencia Decibélica. Muchas gracias. Jesús Silva en la escena, micrófono listo, entrevistas con fuerza, su enfoque es distinto, con decibeles altos, su voz retumbando, historias de vida, vidas narrando, experiencias vivas que nos hacen pensar, en cada anécdota nos invita a soñar, su mirada es aguda, su mente brilla, viviendo con inteligencia, su esencia destila. Vive con inteligencia, Jesús lo sabe bien. Profesionales y personas, un camino también. Anécdotas que inspiran, historias que dan luz. Jesús Silva en acción, siempre en busca de más. Con cada entrevista, un nuevo horizonte, voces de profesionales, experiencias que son fuentes desde el fondo del alma. Su espíritu habla, personas ejemplares, en sus relatos se iguala. Cada historia un eco, cada risa un
con compás, héroes del día a día, luchando por paz en cada paso firme. Jesús nos guía, con su voz y su mente trae nueva energía. Vive con inteligencia, Jesús lo sabe bien. Profesionales y personas, un camino también. Anécdotas que inspiran, historias que dan luz. Jesús Silva en acción, siempre en busca de más. Así que sigamos adelante, con mente abierta, con Jesús al frente. La vida se despierta, entrevistas con fuerza en cada rincón, viviendo con inteligencia, juntos en esta canción.